buenas, yo soy Fran. Muy buenas, yo soy Javier. Bienvenido a un nuevo vídeo tutorial de la Rubí Academy. En este tutorial vamos a explicar cómo alargar la vida de las brocas utilizándolas correctamente e incorrectamente. Vale, y ahora venimos a explicarlo la función de una broca. Una broca es una herramienta de corte que nos permite hacer la perforación mediante fricción en piezas cerámicas o porcelánicas. Dentro de ellas tenemos de tres tipos. La primera que vamos a explicar son las sintetizadas, que junto a un aglomerado de metálico y partículas de diamante a alta temperatura y alta presión formamos esta banda diamantada. Después tenemos las electrodepositadas, que mediante un proceso de electrólisis conseguimos una banda de diamante de una sola capa. Y después, por último, serían las vacuum braces, que al igual que las electrodepositadas, solo que pasamos por un horno al vacío y lo que haríamos es una banda diamantada más resistente. Bien, dentro de las tres tipologías que hemos explicado, tenemos dos. Están las de corte seco y las de corte húmedo. Dentro de las de corte seco las podéis ver que son de color rojo. Y dentro de las de corte seco están a taladro, que son las forged, o amoladoras, con métrica 14, que serían las dry gray o las premium. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estas brocas? Ventajas que son muy rápidas, hacer el agujero muy rápido, desventaja el polvo que monta. Y por otro lado tenemos las brocas para corte en húmedo. En este caso son brocas que normalmente trabajan con taladro, que debemos de utilizarlas siempre con agua y para ello tenemos este accesorio que nos va alimentando de agua constantemente durante el corte y también nos podemos ayudar de este soporte para hacer el corte con un acabado óptimo. La ventaja principal que tienen las brocas en corte húmedo es que el acabado va a ser, como decía, perfecto y que no van a levantar esas partículas de polvo en el aire. Por contra, la posible desventaja que puede tener es que el tiempo a la hora de realizar la perforación será mayor. Bien, Javi, ¿y cuántos agujeros podemos hacer con las brocas? Buena pregunta, Fran. Pues depende de varios factores, del material que vayamos a perforar, depende de la dureza del material y del espesor de la propia pieza. De cómo vayamos a realizar ese uso, ¿no? Si en este caso este tipo de brocas son brocas que no debemos de presionar o de realizar presión, claro, entonces ese tipo de factores son los que van a intervenir en que el uso de la vida útil de la broca sea mayor o menor. Bien, pues ya hemos explicado las tres tipologías de brocas que tenemos y también hemos explicado los dos modos de uso que se le pueden dar. Nos gustaría ahora diferenciar las brocas entre diámetros pequeños y diámetros grandes, porque las brocas de diámetros pequeños siempre van a tender a sufrir más a la hora de realizar una perforación. En cuanto al corte húmedo, la refrigeración sería mediante agua, como bien hemos dicho antes con este accesorio, y en las de corte seco, en las de menor diámetro, que consideramos broca, la refrigeración la conseguimos con esta cera que tenemos en el interior de la broca, que lo que nos va a ayudar es a que se lubrique y refrigere mejor la broca, prolongando así la vida útil de ella. En cuanto a las coronas, las tenemos de corte húmedo o de corte seco. Las de corte seco, mediante esta perforación de la broca, del cuerpo de la broca, entra el aire en forma de turbina y con el movimiento orbital hacemos el agujero y se refrigera. Cuanto mayor sea la broca, mayor durabilidad tendrá porque se refrigerará y la turbina será mayor. Bien, Javi, ahora vamos a explicarle cómo montamos las brocas, cómo hacemos y perforamos la cerámica y los pequeños truquillos para que alarguen la vida de la broca. ¿Ok? Ok, vamos allá. Primero sujetamos la pieza a la mesa. Lo siguiente sería roscar la broca a la moladora. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos a hacer agujeros? No, Fran, pero espera, primero habrá que ponerse las protecciones, la EPI. Primero mascarilla. Auricular. Gafas. Se busca
guantes. Ahora sí ya estamos preparados para hacer agujero. Ahora ya sí. Entramos en la pieza a 45 grados y haremos movimientos orbitales para refrigerar la broca. Sacaremos el testigo de la pieza. Esto es algo muy importante para la vida de la broca. Es muy recomendable girar la broca en el aire para ventilarla de vez en cuando. Es importante colocar una pieza Marti debajo de la pieza que vamos a hacer el agujero para evitar que el testigo pueda saltar. Pues ya que mi compañero ya está preparado, ahora vamos a hacer, sin ventilarla y sin quitar testigos, ¿cuántos agujeros podemos hacer? O sea, lo vamos a hacer mal. Haciendo un mal uso. ¿Está quemado ya? Como habéis podido ver y como decíamos anteriormente en el vídeo,
depende mucho del uso que le demos a la broca, en un simple agujero ya la hemos podido quemar. Teniendo en cuenta que además una de las brocas con diámetro mayor, que es la que mejor refrigeraría, pero ya habéis visto que sin hacer ese movimiento orbital y conseguir que refrigere, en un solo agujero ya la hemos quemado. ¿La enseño? Bien. La broca está completamente quemada. Incluso ha llegado a quemar también la pieza cerámica. Bien, pues hemos marcado aquí las que son mal y ahora vamos a hacer una línea y vamos a poner aquí las que están bien. Bueno, como habéis podido comprobar, utilizándola mal, incluso con un agujero 1,5, no ha llegado. Utilizándola bien, sacándole el testigo, limpiando bien el polvo, muñequeando y haciendo los 45 grados y el movimiento orbital, hemos podido llegar hasta cerca de 90. Muy importante el no apretar y dejar que la propia broca sintamos que se va moviendo de manera natural, sin presionar sobre la pieza cerámica. Que coma la propia broca por sí sola. Exactamente, al final por fricción, como conseguimos en la perforación. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Os hemos explicado las brocas por su tipología, también después ha sido por son corte seco o corte húmedo y después por su tamaño, brocas y coronas. Recordad que la vida útil de cada broca o corona va a depender del uso que le demos, si aplicamos un buen uso, y del tamaño entre si son brocas, como hemos diferenciado, o corona. Bien, ya daros las gracias y esperemos que estos pequeños truquillos os hagan que las brocas os duren más y hagáis más agujeros
Y sin más, cualquier consulta al correo Ruby Academy o en nuestras redes sociales. Gracias.